La siguiente figura representa una pelota de 5 kilogramos que rueda por una pendiente inclinada de 45 grados y que tiene una fricción que vale 2 newtons. La pelota partió del reposo en la parte más alta y duró bajando 2 segundos. ¿Cuál es la velocidad de la pelota en R? Bien, entonces primero observemos algunos detalles. Dice que hay fricción. Eso significa que cuando la pelota se mueve hacia abajo aparece una fricción en sentido opuesto. Pero además significa que no se puede resolver por ley de la conservación de la energía mecánica, que sería la primera tendencia que uno quizás hubiese pensado en forma para resolver el tema de la velocidad, porque hay energías cinéticas iniciales y energías cinéticas finales y por ahí se puede calcular la velocidad a partir de la energía cinética, pero como hay fricción no se puede usar eso. También alguien podría haber pensado que velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, y ya que la aceleración es 9,8 y el tiempo es 2, entonces podría resolverlo, pero como hay fricción, nuevamente esta ecuación no me funciona. Así es que tengo que resolverlo por segunda ley de Newton. Básicamente por fuerza es igual a masa por aceleración y de la aceleración sacar la velocidad. Pero analicemos más detalles del ejercicio. Primero dice que es una pelota de 5 kilogramos. Esta pelota entonces tiene un peso hacia abajo, un peso vertical, que es la masa por la gravedad, o sea, equivalente a 5 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado. El peso es 49 newtons. Pero también dice que aparece fricción. Como dijimos hace un ratito, si la partícula se mueve hacia abajo, entonces la fricción va a ir en sentido opuesto, hacia arriba. Bien, a partir de esos datos, entonces nosotros podemos empezar a analizarlo. Fuerza es masa por aceleración. Aceleración es igual a cambio de velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Ya que la partícula parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0 y por lo tanto esta segunda ecuación yo la puedo simplificar quitando todo lo que es velocidad inicial y decir aceleración es velocidad final entre tiempo para este caso particular. Bien, ahora yo puedo sustituir esto que significa aceleración en esta ecuación de acá y podré entonces decir fuerza es igual a masa por aceleración, pero en vez de aceleración decir velocidad final entre tiempo. Muy bien, ya ahora parece que tengo la ecuación para averiguar una velocidad final, porque tengo el tiempo que el ejercicio lo da, tengo la masa que el ejercicio lo da y la fuerza, que es lo que no tengo, yo lo puedo sacar a partir del peso de esta partícula. Pero no es el peso como tal, porque el peso no es lo que mueve exactamente la partícula. Es la componente de ese peso, pero en el eje X. ¿Por qué en el eje X? Bueno, si nosotros creamos un diagrama de cuerpo libre de esta situación, va a quedar de esta forma más o menos. Aquí tendremos el peso en X, esto va a ser la fricción, este va a ser el peso, y bueno, van a aparecer un par de componentes más, que va a ser la componente del peso en el eje y su contraparte, que es la fuerza normal en sentido opuesto. Si yo roto esta situación para ponerla como un eje de coordenadas cartesiano normal que sabemos usar, tal como se explicó en el tema de diagrama de cuerpo libre, nos va a quedar de esta forma. Este sería el eje de coordenadas cartesianas. Voy a meter la fricción irá hacia la izquierda. Voy a meter el peso, que el peso va a venir aquí. Muy bien.
Ahora, este peso, que es masa por gravedad, va a tener una componente en el eje X y esa es exactamente la que mueve la partícula, esta componente en X, que le llamaremos peso en X, que es esta de aquí. Bien, también aparece el peso en Y, que es hacia abajo, pero no lo vamos a usar porque este se averigua cuando tengo que calcular fricción y aquí ya me dan el valor de la fricción calculada. Y lo mismo, la normal la usaré cuando tenga que calcular fricción y aquí ya me la dan calculada, entonces esas dos componentes no las voy a agregar para simplificar el ejercicio. Muy bien, entonces tenemos que fuerza es igual a la masa por la velocidad final entre el tiempo. Yo quiero despejar velocidad final primero. Entonces voy a pasar lo que está más largo y del mismo lado del igual al otro lado. La masa está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces queda fuerza sobre masa es igual a velocidad final entre tiempo. Ahora ocupo nuevamente la velocidad final, entonces tiro el tiempo para el otro lado, que como está dividiendo a la derecha, pasa a multiplicar a la izquierda. Va a quedar fuerza sobre masa por tiempo es igual a la velocidad final. Y esta es la ecuación que yo usaré para resolver el ejercicio. Entonces, velocidad final va a ser igual a la fuerza entre la masa multiplicado por el tiempo. Bien, pero debemos de observar un detalle más. El ejercicio tanto tiene la fuerza, que corresponde al peso en X, como la fricción, y son opuestas. Son dos fuerzas que están en el eje de coordenadas cartesiano X y son las que afectan a la partícula cuando va bajando. Por lo tanto, en vez de tener una sola fuerza, yo deberé de tener dos fuerzas. Entonces la velocidad final va a ser igual a el peso en X, que va a ser negativo porque va a la izquierda, más la fricción, que es positiva porque va hacia la derecha, dividido entre la masa y todo esto multiplicado por el tiempo. Muy bien, ahora yo tengo el valor del tiempo, aquí me lo da el ejercicio, tengo el valor de la fricción, aquí lo da en ejercicio, dice 2 newtons, tengo la masa que la da el ejercicio también, pero no tengo el valor del peso en X, entonces me veo obligado. Un detalle más y adicional importante es que la pendiente tiene una inclinación de 45 grados. Esos 45 grados son aquí. Muy bien, pero esto por geometría se va a transferir a esta parte de aquí. Entonces, yo voy a poner el 45 aquí. Y este ángulo me va a servir específicamente para averiguar el valor de P en X. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un triángulo. Voy a representar este triangulito de aquí. Un triángulo con un cateto. Vamos a ver. Con un cateto que es PX, con un ángulo que es 45 y una hipotenusa que corresponde al peso. Y ya habíamos calculado el valor del peso, que es 49. Por eso lo voy a agregar aquí como 49. Vamos a ver. 49 newtons. Entonces lo que me están pidiendo averiguar es el cateto opuesto. ¿Pero por qué el cateto opuesto? Bueno, el triángulo es este que estoy cerrando aquí. Este es el triángulo. Y este cateto opuesto al ángulo, tiene la misma medida que este lado que llamo PX. Por eso es el cateto opuesto al ángulo, el que yo quiero averiguar. La función que lo relaciona es la función seno. Seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa.
y puede perfectamente averiguar cateto opuesto con seno del ángulo por el valor de la hipotenusa, pero no lo haremos así, porque en otro video, el video de cómo averiguar fuerzas en X y en Y, les había explicado un proceso más fácil. Y es más fácil que usted simplemente memorice o recuerde que para averiguar el valor de una fuerza en X se multiplica el valor de la fuerza por el coseno del ángulo. Pero este ángulo debe ser medido desde 0 grados para que esto funcione. ¿Qué significa eso? Muy bien. Si nosotros tenemos el círculo trigonométrico, recordemos que en el círculo trigonométrico esto es 0 grados, aquí es 90, 180 y aquí son 270 grados. Entonces, si yo tengo aquí este ángulo que es 45, simplemente a los 270 le resto los 45 y me da la medida del ángulo desde 0 hasta aquí. Entonces, 270 menos 45 me da 225 grados. Y este es el valor del ángulo desde aquí hasta acá. Entonces, para averiguar el peso en el eje X, yo simplemente multiplico peso por el cos de 225. 49 newtons por el coseno de 225. Recordemos que el 49 viene del peso que lo habíamos calculado aquí, que es masa por gravedad. 0.64 newtons. Y tiene sentido porque el peso en X va a la izquierda, es negativo. Muy bien, entonces ahora yo ya tengo todos los datos para averiguar la velocidad final. Y averiguo. Velocidad final sería el peso en X, que es negativo, menos 34.64 newtons, más la fricción que la tengo aquí arriba, 2 newtons. Dividido esto entre la masa que el problema me lo da y es 5 kilogramos. Todo multiplicado por el tiempo que el ejercicio también lo da y es 2 segundos. La velocidad final, como resultado obtengo menos 13 metros por segundo. Esta será la velocidad final con la que esta pelota llega a la posición R.